Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a comenzar esta videoclase con los siguientes temas: energía de las ondas. Posteriormente veremos cómo se define la intensidad del sonido. Vamos a encontrar que se define a través de una escala logarítmica, de logaritmo 10. Y veremos el espectro sonoro, la frecuencia que define cada uno de las tres clasificaciones del espectro sonoro en infrasonidos, sonidos y ultrasonidos, y algunas de las aplicaciones, sobre todo de los ultrasonidos. Bien, entonces vamos a comenzar, y antes de ver la energía de las ondas, recuerden que hemos estado caracterizando a las ondas más sencillas, las ondas periódicas senoidales, es decir, que tienen la forma de la función seno. Para eso, antes de entrar en el tema de energía de las ondas senoidales, vamos a recordar elementos básicos de la trigonometría. Entonces, en el círculo de radio R, podemos definir a través de un triángulo rectángulo las tres funciones, seno, coseno, tangente. Vamos a recordar solamente la función seno, que es la que nos interesa en este momento. Entonces, el seno de alfa del ángulo que está inscrito es igual al, por definición, cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, vemos que conforme el ángulo se hace más pequeño, pues se va apareciendo cada vez más al radio. Cuando el ángulo alfa es igual a 0, pues lo podemos verificar que este segmento es igual al radio. Pero entonces el cateto opuesto se hace igual a 0. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que seno de 0 grados es 0 entre la hipotenusa, que dijimos que es igual al radio, y entonces esto nos da el valor 0. Por lo tanto, el seno de 0 es igual a 0. Y si graficamos y contra x en este caso en radianes, podemos hacerlo en grados, pero recuerden que el radian es otra unidad muy útil en la física. Bien, vamos a tomar otro valor, el valor de pi cuartos, o 45 grados. Si trazamos un triángulo rectángulo cuyo ángulo sea de 45 grados, entonces, en este caso, si el círculo es unitario, es decir, de radio 1, vamos a tener que la hipotenusa vale raíz de 2. Usamos el teorema de Pitágoras y extraemos la raíz cuadrada. Entonces, el seno de 45 grados o de pi cuartos es cateto opuesto, que en este caso vale 1, sobre raíz cuadrada de 2. Esto, si lo hacemos en la calculadora, nos va a dar 0.7071. Es decir, en pi cuartos, el valor es de 0.7071. Luego nos vamos a pi medios o 90 grados. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Pues ahora tenemos que, para el seno de pi medios o 90 grados, ¿qué observamos con el radio? Que se va apareciendo, en la hipotenusa, perdón, se va apareciendo otra vez igual al radio. Entonces, en este caso, vemos que se obtiene el valor máximo, y entonces el seno de pi medios, o de 90 grados, es igual a 1. Posteriormente, si nos vamos a 3 pi cuartos, podemos verificar en la calculadora que vuelve a ser el valor de 0.7071, y bueno, y en pi el valor es de 0. Es decir, nos queda una función de este tipo, que posteriormente pues va a otra vez ir decreciendo, llega a un mínimo, y luego otra vez crece para intersectar al eje, cortarlo en determinado valor. Entonces, bueno, ya sabemos que esa es la forma de una función seno. Ahora bien, ¿para qué hicimos este recordatorio? Bueno, porque
vamos a necesitar la siguiente información. Recordemos que definimos la amplitud. En el caso de ondas periódicas y que no esté cambiando, que tengan un valor fijo o máximo de amplitud, la amplitud la definimos como la distancia de la línea de equilibrio al punto máximo. Entonces, en este caso, la amplitud alcanza el valor del radio. O el radio es igual a la amplitud de la onda. Entonces, guardamos este valor porque lo vamos a necesitar en el momento siguiente que hagamos la deducción de la energía de las ondas. Bien. Entonces tenemos que recordar también, porque ya lo definimos en la unidad 2 de Física 1, la definición de la energía cinética. ¿Por qué de la energía cinética? Porque en este caso, si estamos suponiendo que la onda senoidal la produjo un pulso lleva movimiento, y este movimiento entonces tiene asociado una energía cinética. Recordemos entonces que la energía cinética es el semiproducto de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, esta es la definición de energía cinética. Entonces, la onda va a tener determinada, la onda senoidal, energía cinética. Bien. Otro recordatorio es que en el movimiento circular, recordemos que el movimiento circular, pues como ya decíamos, nos va a generar una onda senoidal con las distintas posiciones conforme se vaya moviendo un objeto a través de una trayectoria circular. Y vimos que la velocidad está relacionada en el movimiento circular con una variable denominada frecuencia angular por el radio de giro. Entonces, omega, esta que parece una W, es la velocidad angular, R es el radio o la amplitud, recuerden, eso no se debe olvidar, y V es la velocidad lineal. Es decir, esta relación involucra a las velocidades angular y lineal. Bien, entonces ya con esta información podemos proceder a sustituirla en esta ecuación, recordando además que también podemos escribir la frecuencia angular referida ¿a qué? Al número de vueltas o fracción de vueltas que da, que eso es 2pi o equivalente a 360 grados, que sería una vuelta completa, entre el periodo, es decir, el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta o fracción de vuelta. Ya habíamos visto que la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, es decir, nos estamos refiriendo a 2pi, la vuelta completa, pi, media vuelta, etc., ¿no? Y la medíamos la velocidad angular en radianes sobre segundo. Bien, y a su vez se define la frecuencia como el inverso del periodo. Por lo tanto, podemos escribir 2pi entre el periodo, f igual a 1 sobre t, o bien 2pi por la frecuencia. Entonces, esta es la velocidad angular. Y entonces vamos a sustituir en esta expresión, y esta expresión a su vez en la energía cinética. Entonces, vamos a realizarlo, tal como lo dijimos. Entonces, sustituimos, energía cinética es masa sobre 2, y en vez de la velocidad lineal, escribimos
velocidad angular por el radio, ambas al cuadrado, masa sobre 2, y la velocidad angular la vamos a escribir como 2pi por la frecuencia. Entonces lo ponemos en este color para saber de dónde procede, un color diferente, al cuadrado y r cuadrado. Pero que dijimos que en una trayectoria circular que nos genera a través del movimiento de una partícula, la función seno, la amplitud coincide con el radio. Por lo tanto, podemos escribir la energía cinética como masa sobre 2, desarrollamos 4pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Entonces, en este caso, la energía cinética o simplemente energía de la onda es, dividimos 4 entre 2, es 2pi cuadrada por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado por la masa. Entonces, esta en general es la energía de una onda. Ahora bien, se suele escribir no directamente la energía de la onda, sino la energía por unidad de longitud. Por lo tanto, la energía de la onda por unidad de longitud es simplemente energía de la onda entre longitud. Pero si dividimos el lado izquierdo de la ecuación, también tenemos que dividir el lado derecho para que no se altere la ecuación. Entonces 2pi cuadrada por la amplitud al cuadrado por la frecuencia al cuadrado, y vamos a dividir convenientemente masa entre longitud. Podríamos haber dividido o dejarlo de esta manera, pero nos conviene porque la masa por unidad de longitud lo vamos a llamar mu, que va a representar en este caso la llamada densidad lineal. Entonces, en las ondas, sobre todo en las ondas planas, este parámetro de densidad lineal es igual a la masa por unidad de longitud. Quizá estamos acostumbrados a considerar la masa, la densidad, perdón, como masa por unidad de volumen, que en ese caso, digamos, sería la densidad volumétrica. Pero también hay densidad lineal, cuando dividimos solo entre longitud, densidad superficial, cuando dividimos con el cuadrado, etc. Entonces, finalmente, la energía por unidad de longitud, esta lo vamos a dejar así, es 2pi cuadrado por frecuencia al cuadrado por la densidad lineal y ahora por la amplitud al cuadrado. Es lo mismo, nada más ahora dejé la amplitud al cuadrado para mostrar lo siguiente. La energía por unidad de longitud de una onda es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Qué significa esto? Bueno, al analizar diferentes fenómenos como los sismos o en general cualquier tipo de oscilación, esta expresión escrita de esta manera nos dice, por ejemplo, que si una onda tiene una amplitud A y otra onda tiene una amplitud, bueno, aquí salió exagerado, vamos a bajarlo un poquito.
y otra onda tiene el doble de la amplitud, es decir, en este caso, A1 vamos a llamarle es igual a 2A, eso quiere decir que la energía de esta nueva onda, que tiene el doble de la amplitud de la onda de referencia, de color negro, entonces, en este caso, la energía por unidad de longitud de esta nueva onda no se duplica, sino se cuadriplica, porque está al cuadrado. Entonces, si elevamos aquí 2a al cuadrado es 4a cuadrada, es decir, aumenta 4 veces. Dicho de otra forma, si una onda tiene una amplitud del doble de la otra, la energía por unidad de longitud no se duplica, sino se cuadriplica. Por eso, entre mayor sea la amplitud de una onda, mayor energía tiene. Esto cualitativamente pues se aplica también a los sismos. Si un sismo, por ejemplo, su registro en un sismograma tiene una amplitud máxima, vamos a suponer que sea esta, ya después disminuye, y otro sismo tiene una amplitud que es el doble de esta, entonces ese sismo en promedio tiene 4 veces más energía que el anterior, simplemente porque duplicó la amplitud. En un sismo, bueno, es un poco más complejo porque se tienen que ver otras variables como el momento, la longitud de la falla, etc. Pero pues esto nos da una idea, cuando comparamos ondas, de cuál onda tiene más energía y en qué proporción, porque depende del cuadrado de la amplitud. Bien, entonces este término de energía de las ondas es importante para precisamente calcular cuánta energía tienen las ondas. Entonces, la energía, vamos a volver a reescribir la energía nada más de la onda, no la energía por unidad de longitud, es 2pi cuadrada por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la masa. Entonces, esta es la energía de la onda. Ahora vamos a calcular la potencia de una onda. La potencia, recordemos, que la definimos también en la unidad de mecánica como el trabajo realizado o la energía invertida por unidad de tiempo. Un poco. Entonces, esta es la definición de potencia y dijimos que la potencia se mide en unidades de energía, Joule entre unidades de tiempo. Joule sobre segundo nos da el watt como unidad de potencia. Por eso en el recibo de luz hay kilowatts hora, es decir, unidad de potencia por tiempo, lo que nos da una unidad de energía. Bien, entonces vamos a encontrar la potencia de una onda, de acuerdo con esta definición. Entonces la potencia es 2pi cuadrado por f cuadrada por a cuadrada por la masa entre, ¿quién? El tiempo. Porque este es el trabajo o la energía entre el tiempo. Bien, ahora, en un movimiento lineal, vamos a suponer que esta sea la longitud L, L es igual a la velocidad o rapidez de la onda por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo lo puedo escribir como la longitud entre la velocidad. Y vamos entonces a escribir el tiempo en estos términos. 2pi cuadrada, f cuadrada por a, por m, entre la longitud por la velocidad. La velocidad la voy a pasar para acá.
porque multiplica, y la longitud la voy a dejar en ese lugar, en el denominador. Entonces la potencia es igual a 2pi cuadrado, f cuadrada, a cuadrada, aquí está, estaba al revés, f cuadrada, ¿sí? Pi cuadrada, por la velocidad, y observemos que queda masa, otra vez entre longitud. Ya sabemos que la densidad lineal es igual a la masa entre la longitud, por lo tanto, la potencia de una onda es 2pi cuadrado por frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la velocidad, por mu, que es la densidad lineal. Y con esto tengo entonces las expresiones para encontrar tanto la potencia como la energía de una onda. Entonces, para las ondas planas son particularmente importantes porque la potencia de una onda me va a decir cuánta energía por unidad de tiempo tiene esa onda. Y la energía de una onda en sí, vemos que es directamente proporcional al producto de la frecuencia al cuadrado, la amplitud al cuadrado y la masa. Significa que a mayor masa, a mayor frecuencia y a mayor amplitud, la energía de la onda es mayor. Mientras que la potencia vemos que depende también de la velocidad de la onda y también de la frecuencia y de la amplitud al cuadrado. Bien, entonces con esta parte concluimos lo referente a energía y potencia de una onda. Vamos a pasar, aprovechando el concepto de potencia, a la definición de la intensidad del sonido. ¿Cómo se mide la intensidad del sonido? Bueno, la intensidad del sonido, en principio, recordemos que el sonido, por ejemplo, una fuente que esté produciendo sonido, produce una onda longitudinal, y el sonido tiene diferentes velocidades en el aire, en el agua, en un gas, etcétera. En un sólido también tiene una velocidad diferente dependiendo del tipo de sólido. ¿Y en qué vamos a medir la intensidad del sonido? Pues se va a medir en unidades de potencia sobre unidad de área. Es decir, la energía que lleva una onda sonora por unidad de tiempo entre un área determinada. Si tenemos una fuente puntual de sonido, en principio emitiéndose en todas direcciones, la intensidad que vamos a detectar pues va a depender ¿de qué? De la potencia del sonido, pero también del área en la que se esparza. En una sala pequeña, nuestra voz pues se escucha bien, porque el área es relativamente pequeña. Sin embargo, en una gran área, imagínense que están en un auditorio, en un estadio, etc., su voz, vista como una fuente puntual, pues se dispersa, pierde intensidad, porque el área a su alrededor es muy grande. Para el sonido se toma una intensidad de referencia, es un valor, digamos que se toma como convención, de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, en la referencia, digamos, para el sonido más débil que se puede percibir. Entonces, esta es la intensidad de referencia. Y como el sonido
si lo midiéramos en una escala lineal, pues sería muy grande. Se ideó desde hace mucho por Bell, precisamente, el inventor del teléfono, una escala que son los decibeles. La décima parte de un Bell. Bien, ¿cómo se define? Bueno, la intensidad del sonido en Bells o decibeles es, por definición, igual a 10 veces el logaritmo de base 10 de la intensidad del sonido entre la intensidad de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las intensidades del sonido para hacer la escala de los decibeles van a compararse con este sonido de esta intensidad sonora de referencia de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, vamos a ver si la intensidad del sonido coincide con la intensidad de referencia. Entonces vamos a tener que eso corresponde a 10 veces el logaritmo de I0 sobre I0, es decir, esto es igual a 1. El logaritmo de base 10 de 1 es igual a 0. 10 por 0 es igual a 0, y entonces este sonido, esta intensidad sonora, corresponde a 0 decibeles. dB, entonces, es la abreviatura de decibel, que es la unidad en que vamos a medir el sonido. O sea, este mínimo sonido corresponde al 0 de la escala de intensidad sonora. Vamos a otro caso. ¿Qué pasa si la intensidad es igual a 10 veces, la intensidad de un sonido es igual a 10 veces la intensidad de referencia? Bueno, pues otra vez tenemos que, por definición, el sonido, la intensidad del sonido es 10 veces el logaritmo de la intensidad del sonido entre la intensidad de referencia. Entonces, en este caso es 10 por logaritmo de 10 y 0 entre I0. I0 entre I0 es 1, entonces esto nos queda 10 veces el logaritmo de 10. Logaritmo de 10, de base 10, es igual a 1, y entonces este es igual a 10. Entonces, esto es 10 decibeles. Es decir, un sonido que tenga una intensidad de 10 veces el valor de referencia, 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, le corresponde le corresponde una intensidad de 10 decibeles en la escala de intensidad sonora, en la escala B, así se le denomina, y así sucesivamente. Entonces, un sonido que tenga 20 veces la intensidad de referencia, entonces será logaritmo de 20 veces I0 sobre I0, el logaritmo de 20, lo que nos dé, por 10, y así se va formando la escala. Entonces, la intensidad del sonido la vamos a medir en unidades que se denominan decibeles. En el caso, por ejemplo, de la audición humana, tenemos lo siguiente. Entonces, el oído humano es capaz de detectar aproximadamente unos 10 decibeles de intensidad sonora, es decir, 10 veces aproximadamente la intensidad
de un sonido que corresponde al 0 de la escala B. Entonces, este es el valor mínimo que percibe el oído humano. Ahora bien, esto pues va cambiando con la edad. Cuando uno es joven, pues tiene una buena audición en general, pero conforme pasa la edad, en fin, hay infecciones de los oídos, etcétera, el ruido de la ciudad, esto pues va disminuyendo el mínimo que escuchamos y a veces ya hay personas que 20, 30 decibel, 40, conforme se va perdiendo parcial o totalmente la audición. Y bueno, en esta escala, pues también hay diferentes sonidos, aproximadamente a los 120 decibeles, empieza lo que se llama el umbral del dolor. Es decir, aquellos sonidos cuya intensidad ya empiezan independientemente de la edad, el sexo, la etnia, etcétera, ya empiezan a lastimar total o parcialmente al oído. Y 160 o 170 decibeles, que ya es prácticamente destructivo para cualquier oído, es el límite superior. Es el máximo que puede escuchar el ser humano. Es decir, alguien, por ejemplo, podría ser sometido a esta intensidad de sonido y pues prácticamente perder la audición. Sin embargo, si una persona se sometiera a 180 o 200 decibeles, no pasaría nada porque nuestro oído ya no lo capta. Entonces, pues esa sería una ventaja, porque sonidos de intensidades mayores, simplemente nuestro oído ya no está diseñado para percibir esas intensidades. Otros animales tienen un rango de escala diferente. Por ejemplo, los perros son muy sensibles a los sonidos agudos y hay otras especies, como las serpientes, que son sumamente sensibles a sonidos menores a 10 decibeles. Por eso cuando uno pisa la hierba, generalmente, si está por ahí una serpiente, se va, porque percibe sonidos que para nosotros son inaudibles. Entonces, menores a 10 decibeles, tenemos el límite del oído humano, y sonidos inferiores a 10 decibeles no son perceptibles por el oído humano. Sonidos de intensidades superiores a unos 170 decibeles tampoco. Ahí tenemos entonces el otro límite. Se recomienda siempre que, en general, aunque es muy difícil de establecerlo en la ciudad, pues sonidos de 60, 70, 80 decibeles traten de evitarse de manera continua, sobre todo de 70 en adelante, porque eso lleva causando pérdida de la audición, y si eso lo prolongamos en el tiempo, pues va deteriorando el oído. No es solamente importante en cuanto al oído en sí, sino también a varias capacidades que se van perdiendo conforme el oído va disminuyendo su capacidad de audición. Todos sabemos por experiencia directa que ruidos fuertes o continuos provocan neuralgias, es decir, dolores de cabeza. Si eso se suma al estrés, que es un ruido continuo, no solamente de diario, sino a través de semanas, meses, años, pues eso también puede derivar en diferentes patologías, como presión alta por el estrés y por sonidos muy fuertes. Verán que las personas que han sido sometidas a estrés por sonido, pues hasta se vuelven malhumoradas o siempre están con dolores, sobre todo de cabeza, etc. Entonces, por eso, bueno, pues es importante como norma, pues no estar expuesto a sonidos muy intensos, lo cual, repito, pues es sumamente difícil en la ciudad, porque de que no nos bombardean los carros con sonidos estridentes,
personas gritando, comerciantes vociferando a través de altavoces, los colchones, las cosas viejas que vendan, etc. Y además también, pues, muchos de los sonidos que estamos acostumbrados a escuchar, la música a un decibelaje elevado, pues también van deteriorando nuestras capacidades auditivas. Bien, y por último, en el caso del oído humano, uno podría decir, bueno, total me compro un aparato auditivo cuando ya tenga más edad y no escuche. El problema es que también el oído está muy relacionado con el sentido del equilibrio. Por eso los luchadores o los que saben de artes marciales a veces golpean el oído y el oponente pierde en peleas sucias, digamos. Eso técnicamente en una pelea de combate de artes marciales limpio no se vale. Pero si se golpea fuertemente el oído, se pierde un poco el equilibrio y bueno, eso es una ventaja para el oponente. Entonces, bueno, ese es un consejo extra de la clase que les doy de que no se sometan en la medida de lo posible a sonidos muy intensos. El uso de los audífonos, pues también valórenlo, considérenlo, porque sobre todo los que vivimos en ciudades, aparte de todos esos ruidos que ya comentamos, pues los audífonos, cuando escuchamos música, si lo hacemos a un volumen elevado, también van deteriorando el oído. Por eso dicen que para el uso de audífonos hay que usar la cabeza, no solamente para sostenerlo, sino también para saber todas las consecuencias del mal uso de los audífonos a lo largo del tiempo. Bien, entonces usamos la escala logarítmica para medir la intensidad del sonido conforme a una comparación con una unidad, una intensidad de referencia, y se emplea la escala logarítmica y se mide en decibeles. Bien, entonces finalmente, ya que vimos la intensidad del sonido, vamos a ver lo que se denomina el espectro sonoro. Entonces, el espectro sonoro, ¿a qué se refiere? Pues a todos aquellos sonidos, tanto los que percibimos como aquellos que no percibimos. Y para esto, pues es importante el concepto de frecuencia. Que la frecuencia, recordemos, es el inverso del periodo. Uno entre el periodo. ¿En qué unidad se mide la frecuencia? Se mide en unidades inversas de tiempo. Segundo a la menos 1, y a esta unidad se le denomina Hertz, en honor al descubridor de las ondas hertzianas o electromagnéticas. Muchos dispositivos en la actualidad, como las computadoras, utilizan determinadas frecuencias en su procesador. Las estaciones de radio tienen determinadas frecuencias, tanto las de AM como las de FM. En general, en las ondas electromagnéticas, el concepto de frecuencia es muy importante. Entonces, en el periodo, recordemos, en el movimiento circular, sencillamente, ¿qué es? Pues el número de vueltas o fracción de vueltas que da un cuerpo. Por ejemplo, si dijéramos tiene un periodo de 1 segundo, significa que en 1 segundo da una vuelta completa o completa un ciclo, si no es movimiento circular. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, una frecuencia de 1 Hz? Dicho de manera simple, que hay una oscilación por segundo. Si lo vemos en el caso de una onda, un periodo
periodo de un segundo, nos estaría hablando que esta onda tarda un segundo en producirse y después de ese segundo, si es una onda periódica, vuelve a repetirse. Esto se aplica no necesariamente a ondas periódicas, pero es lo más fácil de visualizar. Entonces, esto a su vez tiene una frecuencia de 1 Hz. Entonces, ¿qué significa una frecuencia de 1 Hz? Que se está produciendo una oscilación, o sea, la ondita completa, en una unidad de tiempo, en un segundo. ¿Qué significa una frecuencia de 10 Hz? Que en el periodo de un segundo, o sea, en este mismo periodo, si tuviéramos ahora una onda con una frecuencia de 10 Hz, estaríamos teniendo 10 oscilaciones por segundo. 10 ondas en este mismo intervalo de tiempo. 100 Hz, que en este mismo intervalo de un segundo estamos produciendo 100 de esas oscilaciones o 100 de esas ondas. En el contexto de las aplicaciones modernas también tenemos frecuencias, por ejemplo, de los procesadores. ¿Qué significa que un procesador tenga una frecuencia de 4, por ejemplo, gigahertz? Sabemos que 1 giga es igual a 10 a la 9. Entonces, que tenga un procesador una frecuencia de 4 por 10 a la 9 Hz o 4000 por 10 a la 6 Hz, lo que nos está indicando es que ese procesador, traducido ahora al lenguaje de los bytes, podría en principio realizar 4000 millones de operaciones en un segundo. Entonces, bueno, por eso ahora los procesadores hacen muchas cosas. Pueden ustedes en una computadora estar consultando internet, usar un procesador de texto, estar realizando una filmación, etcétera, porque los procesadores, al tener estas frecuencias que mal se le denomina la velocidad del procesador, son frecuencias en realidad, porque son muy altas y pueden realizar millones, 4000 millones, por ejemplo, de instrucciones por segundo. Bien. Entonces, ya que hicimos el recordatorio de lo que es la frecuencia, en el espectro sonoro vamos a tener 3 clasificaciones. Vamos a obtener primeramente los llamados infrasonidos. Vamos a tener también, aunque esto me pinta, los sonidos y los ultrasonidos. Y esta clasificación del espectro sonoro es con base en la frecuencia que se divide en 3. ¿Qué son los infrasonidos? ¿Qué son los ultrasonidos? Pues son denominaciones que vamos a tomar como referencia del sonido. El prefijo infra, recordemos que significa debajo de. Infrarrojo, debajo del rojo, en el caso de los espectros de la señal electromagnética, como las ondas infrarrojas. Infrahumano, o sea, condiciones debajo de lo que está, digamos, supuesto para el desarrollo de una persona, etc., ¿no? Vive en condiciones infrahumanas, es decir, no propias de humanas, más abajo de la categoría de humano. Ultrasonido. Ultra significa más allá de. Lo ultrasónico, entonces, es lo que va más allá del sonido.
Y en este caso, infra y ultra respectivamente se van a aplicar a las frecuencias que están debajo de las frecuencias sonoras o audibles con respecto a nuestro oído, y las que están más allá de las frecuencias en el límite alto audibles para el oído humano. Entonces, en este caso, los infrasonidos tienen como característica que la frecuencia es menor a 20 Hz, porque el sonido, el rango de sonido que escuchamos, se encuentra entre los 20 y los 20.000 Hz. Este es entonces el intervalo de frecuencia audible de los seres humanos. Es decir, de las 20 oscilaciones por segundo, detectamos un sonido entonces en promedio si tiene por lo menos 20, si produce 20 oscilaciones por segundo. Y como máximo, si ese sonido produce 20.000 oscilaciones por segundo. Ya decíamos, con la edad se pierde parte del oído o se va deteriorando, y así como ya no percibimos sonidos de 20 o 10 decibeles, en el caso de las frecuencias también es muy común que con la edad o el tiempo o viviendo en ciudad, pues no detectemos el límite inferior, los 20 Hz, sino a lo mejor 30, 40, 50 Hz. Y que también, pues no todos tengamos la sensibilidad para escuchar sonidos muy agudos, ya no superiores a los 20.000 Hz, sino de unos 19.000, 18.000 Hz, etc. Entonces, este intervalo, pues con el paso del tiempo se va acortando. Estará en unos 50 Hz como mínimo y unos 18.000 Hz como máximo. Entonces, también por ahí la importancia de cuidar los oídos y la audición humana. Bien, entonces, infrasonidos, sonidos menores a 20 Hz. Ultrasonidos, vamos aquí a tener frecuencias mayores a los 20.000 Hz. Entonces, este es el espectro sonoro y pues se toma como referencia el sonido audible humano. En otras especies, pues este intervalo cambia. Por ejemplo, hay especies que detectan con más facilidad los infrasonidos o los producen, como en el caso, por ejemplo, de los elefantes cuando barrican. Como ellos están en sabanas donde el sonido se dispersa, producen sonidos, infrasonidos, que como tienen frecuencia más baja, la longitud de onda es mayor y pueden rebotar y llegar a una mayor distancia. En el caso, por ejemplo, de otras especies como los delfines, los murciélagos, las ratas, algunas mariposas u otros insectos emiten ultrasonidos para comunicarse. En el caso de los delfines, producen ultrasonidos. Estos tienen una frecuencia elevada, una longitud de onda más pequeña, y entonces en el líquido no se dispersan tanto y pueden llegar a grandes distancias, como las ballenas, que a veces llegan a cientos o miles de kilómetros, una señal emitida por una ballena y la puede captar otra. Los murciélagos, para guiarse a través de señales ultrasónicas, rebotan y al recibirlas les da una idea del tiempo de llegada, la comparación entre tiempo de emisión y de llegada, y además también del tamaño del obstáculo, sea pared, sea insecto, etcétera, que está a la distancia. Las ratas, por ejemplo, también producen ultrasonidos, que nosotros nada más oímos como los chillidos, la parte todavía audible, pero producen otros sonidos que nosotros ya no detectamos, y por eso son sensibles a ultrasonidos y venden dispositivos, por ejemplo, como los ahuyentadores electrónicos,
que producen frecuencias altas y que son molestos para este tipo de alimañas u otros insectos como cucarachas, etc. Entonces, en el espectro sonoro hay diferentes aplicaciones. De los sonidos, pues ya sabemos, la música, la voz humana, etc., tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en la música, todo aquello que tenga que ver con, como les decía, la voz humana o la producción de cualquier tipo de sonido que sea audible al ser humano. En el caso de los ultrasonidos, ya decíamos que una aplicación son los ahuyentadores electrónicos que funcionan con unas bocinas diseñadas para estas frecuencias que se llaman tweeters. Entonces, hay más aplicaciones para los ultrasonidos. Por ejemplo, también se utiliza en la llamada ecografía, que es una técnica tanto médica como de investigación. Médica, por ejemplo, para ver el perfil de un bebé que está en un vientre o algún órgano del cuerpo humano, se producen ultrasonidos, esos ultrasonidos rebotan, al recibirlos otra vez, dependiendo de las diferencias de llegada entre el tiempo y de la profundidad del obstáculo, pues se dibuja un perfil, el perfil del bebé, el perfil del fondo marino, porque se emite el ultrasonido, el fondo marino tiene diferentes niveles, tardan un tiempo diferente en llegar a la fuente que los emitió, y entonces con eso se puede ir dando uno cuenta de la diferente profundidad del mar. Eso se llama ecografía. En la medicina se le llama popularmente el ultrasonido, porque funciona con ultrasonidos. Entonces la ecografía es una técnica tanto para la medicina como para la investigación. El océano, a cierta profundidad, es prácticamente oscuro. ¿Qué hacen entonces los oceanógrafos para mapear el suelo marino, los perfiles, etcétera? Pues emiten pulsos de ultrasonidos a vastas regiones, van mapeando y entonces tienen una idea de todos los desniveles, montañas, cadenas, depresiones, valles que hay también en el fondo de los mares. Hay también aplicaciones industriales para los ultrasonidos, por ejemplo, hacer que una mezcla se vuelva homogénea, la detección de fracturas en algunos materiales, en la pesca, por ejemplo, para saber si viene un cardumen de atún o de otra especie, de camarones, en fin. Eso, bueno, pues hay que calibrarlo. ¿Cómo? Pues primero, sabiendo cómo es un cardumen, y se emite el ultrasonido y entonces se registra de qué es lo que se obtiene cuando se tiene un cardumen específico de camarones, de atunes, etc. Posteriormente se guarda y cuando se vuelve a emitir la señal, entonces ya tienen los oceanógrafos y los pescadores como un banco de información y saben distinguir qué es lo que está presente en un momento determinado. Bien, hay también, como siempre, aplicaciones militares. Se usan también a veces cañones sónicos o ultrasónicos, sobre todo los sónicos para, por ejemplo, si se está produciendo un sonido de frecuencia muy alta e intenso, pues eso va a molestar, va a afectar a los soldados rivales. Esto, por ejemplo, lo ha usado mucho China con sus problemas que tiene en la India. Entonces están los dos ejércitos en diferentes zonas y los chinos pues producen sonidos muy intensos y obviamente pues lo que ya decíamos, el sonido después, si es muy intenso, después de cierto tiempo, llega a molestar e incluso a afectar las facultades cognitivas del ser humano o de movimiento. También se han tratado de desarrollar sistemas ultrasónicos, por ejemplo, para destruir minas antipersonales. Es decir, se envía un pulso ultrasónico, como tiene una longitud de onda pequeña y una frecuencia elevada, se puede enviar hacia el terreno y como es muy compacta la onda,
si topan con algún explosivo, lo hace estallar, sin necesidad, por ejemplo, de estar buscando las minas con algún detector de metales. También, pues, los ultrasonidos eventualmente podrían romper algunas estructuras, vidrios, metales, o estrellarlos, fracturarlos, etc. La desventaja, por ejemplo, de los ultrasonidos es que en áreas grandes, como la frecuencia es muy elevada, la longitud de onda muy pequeña, pues prácticamente se dispersan. Por eso es que la tecnología militar de ultrasonidos afortunadamente no ha resultado muy buena, porque pues, en campo de batalla abierto, aunque manden unas ultrasónico, se dispersa en el aire lo dispersa, si hay corrientes, variaciones de temperatura, y por eso, pues, les digo, afortunadamente no ha sido muy efectivo. Últimamente, en la tecnología militar, lo que sí ha sido muy efectivo son los misiles hipersónicos, es decir, misiles que viajan a velocidades superiores a las del sonido. Y pues en ese caso, pues son mortales, porque si lanzan, por ejemplo, un misil hipersónico contra un barco muy grande, un destructor, por ejemplo, pues al barco ya no le da tiempo de reaccionar, aunque lo capte el radar. Cuando lo capta el radar, como viaja al doble o al triple de la velocidad del sonido, pues ya es muy tarde, porque es como, por ejemplo, si arrojaran una piedra o algún proyectil a 10 centímetros de distancia, pues aunque lo vea, ya es muy tarde para reaccionar. Entonces, esa es una de las tecnologías de las nuevas guerras, los misiles hipersónicos. Bien, pues entonces con esto terminamos el espectro sonoro. Recuerden, infrasonidos, sonidos y ultrasonidos se clasifican en base a ¿qué? A las frecuencias. Sonidos de 20 como mínimo a 20.000 Hz. Infrasonidos, frecuencias inferiores a los 20 Hz. Ultrasonidos, frecuencias superiores a los 20.000 Hz. En el sonido también vimos que es importante ver cómo se mide la intensidad sonora, y detectamos que se hace con la escala de decibeles. Es decir, comentamos eso, y siempre se toma como una escala de referencia, una intensidad sonora de referencia, y de ahí se construye una escala logarítmica para medir la intensidad del sonido. Y esto vino de la intensidad del sonido porque comenzamos estudiando cómo se calcula la energía y la potencia de una onda sonora. Entonces recuerden que la energía de una onda sonora plana, senoidal, es 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la masa. Y la potencia es 2pi cuadrado por f cuadrada, frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la velocidad y por la densidad lineal. También veíamos que en el caso de la energía, generalmente se mide no la energía en sí, sino la energía por unidad de longitud, y por lo tanto aquí también se mide la energía por unidad de longitud, dividiendo la masa entre la longitud, nos da una nueva variable, mu, que se denomina densidad lineal. Entonces, este es todo el recorrido que hicimos en la videoclase, y con esto terminamos. Vamos a ver en otra videoclase anexa a esta, formas de calcular la energía por unidad de longitud y la potencia de una onda, y con eso terminaríamos el tema de ondas. Bueno, pues les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente videoclase. Gracias.